Hola, hoy les hablaremos de la cultura olmeca, así como algunos puntos importantes como su ubicación, sus dioses, su arquitectura, vida cotidiana, entre otras muchas cosas. Empezaremos con su ubicación. Esperamos que les guste y les ayude. Los olmecas estaban ubicados al sur de lo que hoy es Veracruz y al noreste de Tabasco. Esta región estaba cubierta por una densa selva tropical con suelos inundados y un clima cálido y húmedo. Esta cultura es considerada la cultura madre ya que fue la primera en Mesoamérica. Fundó grandes asentamientos y sociedades, además de transmitir conocimientos y experiencias a las otras culturas como los zapotecas, mayas, mixtecas, entre otros. Tienen origen en el periodo preclásico en el año 1500 a.C. Entre los años 1000 a 400 a.C. tuvieron un gran desarrollo social. Algunos mitos e historias sobre la creación del pueblo. Al jaguar se le relacionaba con la tierra y el inframundo. Los olmecas creían que volviéndose jaguares tendrían acceso a este lugar. Es por eso que realizaban danzas y se colocaban pieles de estos animales. Otro ejemplo es el mito del descubrimiento del maíz. Elementos principales del mismo son la búsqueda del maíz por una o varias hormigas o algún otro animal. Hasta la actualidad, los olmecas siguen siendo una civilización misteriosa. Ciertamente ni siquiera sabemos cómo se llamaban a sí mismos, puesto que la palabra olmeca en su nombre náhuatl, que significa habitantes de la región de Uli. Debido a la falta de evidencia arqueológica, sus orígenes étnicos, así como la localización y extensión de sus asentamientos, siguen sin saberse. Y por último, para agregar las prácticas religiosas de los olmecas, como el sacrificio, rituales en cuevas, peregrinaciones, ofrendas, juego de pelota, estructuras piramidales y una fascinación por los reflejos, fueron también elementos que retomaron las civilizaciones. Los olmecas eran politeístas, lo que significa que no solo veneraban a un solo dios. En realidad, había muchos, pero aquí solo les hablaré de los más importantes. Dios Jaguar, también era conocido como Ekbalam, estrella negra o sol negro. Se cree que lo veneraban porque representaba la fertilidad y la lluvia. Tiene muchas esculturas y en muchas llega a medir hasta los 12.7 o los 17.8 centímetros. También se cree que era el náhuatl de los hombres más importantes como los gobernantes, sacerdotes, entre otros. El espíritu de la lluvia. En la cultura olmeca representa un culto a la lluvia en su totalidad. Este era adorado por atraer lluvias en tiempos de sequía. Él está representado con boca dentada y como la mayoría de los dioses sus ojos forman una L horizontal. La serpiente emplumada. Este curioso nombre proviene de Quetzal, que es un pájaro emplumado esmeralda, y Coatl, que es serpiente en náhuatl. Además, su nombre, serpiente emplumada, hace referencia al dios de la naturaleza y la vegetación. División social y sus características. Su organización social era por orden jerárquico, es decir, el que más importancia tenía era el que gobernaba. Primero se encontraban los gobernantes y sacerdotes o las personas cultas y sabias, y ellos poseían el mayor poder y territorio. Después estaban los artesanos y comerciantes, y finalmente se encontraban los agricultores y sirvientes, quienes se encargaban de concentrar todos los recursos en sus sociedades o tribus. La vivienda de los habitantes dependía de la clase social a la que pertenecían, es decir, las clases bajas como los campesinos, agricultores, comerciantes y artesanos vivían en pequeñas aldeas o pueblos donde podían llevar a cabo su trabajo, mientras que por otro lado, las clases altas como los gobernantes y sacerdotes habitaban los centros ceremoniales, donde allí se encargaban de organizar a las pequeñas tribus. Arquitectura olmeca. La arquitectura empezó en Mesoamérica alrededor del año 1200 al 500 a.C., la cual está caracterizada principalmente por sus templos olmecas, pirámides y sus centros ceremoniales. Los materiales más comunes que utilizaban eran postes de madera, techos de palma, paredes de carrizo repeladas con lodo, y las subestructuras o basamentos eran de tierra compactada y usaban materiales como arcilla o arenas de origen local. Las pirámides de arquitectura olmeca con base cuadrangular o redondeada, construidas en arcilla, representan los centros ceremoniales. Algunas características de su arquitectura son: fueron los primeros constructores de centros ceremoniales en Mesoamérica. Sus diseños urbanos son simétricos y las construcciones están orientadas de norte a sur. Sus pirámides son escalonadas o de formas indefinidas. Predominan las líneas rectas y tienen esculturas separadas de la arquitectura, las cuales se clasifican en las cabezas colosales, las figuras humanas y las estelas. Esta cultura desarrolló un calendario, escritura y epigrafía. Al encontrar una tabla de piedra con más de 62 glifos, se cree que los olmecas crearon la primera forma de escritura en América.
Este sistema no ha sido descifrado, ya que los arqueólogos no tienen textos suficientes para entender los glifos. Crearon un calendario basándose en el sol y en la luna. Este calendario tuvo tanto impacto en la civilización que las cosechas e incluso los sacrificios eran regidos por este mismo. Muchos dicen que es muy parecido al gregoriano que usamos actualmente. La astronomía es uno de los aspectos más importantes en la cultura, y esta civilización lo entendía. Ellos sabían que el calendario era la base para tener una civilización estable. Se dejaban guiar por el cielo y sus elementos, ayudando a distinguir los periodos. Todo esto se anotaba en el calendario. Así podían prevenir los siguientes acontecimientos relevantes naturales. También usaban el Sol, la Luna y Venus para guiarse en su estudio astronómico. Conocían cada aspecto de estos, su traslado, posiciones y movimientos. La agricultura era su actividad más destacada. Sus principales cultivos eran el maíz, frijol, cacao, calabaza, etc., ya que estos se comerciaban con otras culturas como los mayas. Las buenas cosechas eran las que se sembraban en las orillas de los ríos y, gracias a su ubicación húmeda, las cosechas se daban por sí solas gracias a las constantes lluvias. La mayoría de sus artesanías eran pequeñas estatuillas de jade, usadas para rituales y ofrendas, incluso en el hogar para rezarles dependiendo de la necesidad. Los materiales de las artesanías eran terracota, piedra, jade y otros minerales. Las más conocidas eran las caras de bebé, pequeñas estatuas con un puchero de bebé, es decir, ojos y labios con comisuras hacia abajo. Alimentación, vestimenta, educación, diversión y arte. Su alimentación era bastante variada como se cree que era. Ellos se alimentaban de cultivos que ellos cuidaban. Es por eso que sus comidas principales se basan en productos que se obtienen de la tierra. Pero no solo eso, sino que también sabían cazar, y su cercanía al mar no los limitaba. En contrario en muchas culturas, la vestimenta olmeca era igual en lo que respecta a clases sociales. Todos utilizaban lo mismo y no era muy elaborada. Su ropa en el caso de los hombres era un paño, y en el de las mujeres un tipo de vestido. Lo que sí distinguía a las clases sociales eran los accesorios, ya que la clase alta los solía utilizar bastante. Su educación sí variaba dependiendo del género, además de que esta misma era bastante estricta. Por ejemplo, a los niños se les enseñaba cómo cazar o pescar, mientras que a las niñas se les enseñaba cómo coser o cocinar. El cómo se divertían hoy es conocido como el juego de pelota mesoamericano, aunque en realidad se piensa que no era tanto por diversión, sino que se jugaba por fines religiosos. Lo más interesante del arte olmeca son las esculturas. La mayoría conocen las famosas cabezas olmecas. Lo que es un misterio es cómo lograron tallar piedra tan grande sin una cantera cerca de ellos. Pero no hay que confundirse. Los olmecas no solo esculpían cabezas, también se tienen registrados altares, estelas y obras grandes y pequeñas. Además de eso, algo interesante es que suelen esculpirse a sí mismos con características felinas. Los olmecas tenían prevenidos los sucesos naturales principales al año gracias a su calendario. Entonces las sequías o las grandes inundaciones eran ya esperadas. Debían de tener más alimentos de lo normal. La selva les ayudaba por los tubérculos y toda la fauna existente. Pero en época de crisis los alimentos se tenían que racionalizar. Los gobernantes se quedaban con más y la sociedad se enojaba. Esto provocaba guerras internas por la falta de recursos. En otras partes de la civilización, en donde no llegaban los ríos, había igualmente guerras internas por los recursos, como alimentos, madera, agua, etc. Economía olmeca. La economía de los olmecas se basaba en la producción agrícola que tenían y los intercambios comerciales. Estos intercambios se hacían con pueblos alejados o a veces entre tribus viajeras. Los principales intercambios se hacían con los pueblos de Guerrero, el Valle de México, Oaxaca y la zona maya. El producto principal que comerciaban era el maíz y producían productos como el aguacate, frijoles, batata, cacao, auyama y chile. En el México actual, la extracción del petróleo y todo el proceso que se lleva a cabo es una de las actividades más relevantes. Los olmecas fueron los primeros petroleros. Como dije, ellos fueron los primeros en recolectarlo y en procesarlo. Su nombre era chapopote.
Ahora, ¿qué es el chapopote? El chapopote es una mezcla de aceites en la zona olmeca. Los yacimientos del chapopote usualmente se concentran solamente en las zonas bajas del este en los sitios de San Lorenzo, Veracruz. ¿Qué tiene que ver esto con el México actual? En el México actual se utiliza el petróleo para el transporte, la energía, la iluminación, etc. El combustible es necesario para la movilidad de transporte de personas y mercancías. El petróleo nos ha dado agua caliente, electricidad, está en productos de nuestra vida cotidiana, en envases, bolsas, tintes, zapatos, ropa, etc. Durante casi 40 años la industria petrolera en México estuvo a cargo de las compañías extranjeras. Esto ha sido todo de nuestra parte. Esperamos que esta información les haya ayudado a conocer un poco más sobre los olmecas. Muchas gracias por ver este video.